Definición bíblica de la ira. Según la Biblia, la ira es una fuerte emoción de desagrado o indignación hacia algo. Puede ser una respuesta natural o espiritual. En Efesios 4:31, Pablo advierte: quítense de ustedes toda amargura, enojo e ira. Aquí, la ira se considera un estado emocional que se vuelve dañino cuando no es controlado por el Espíritu de Dios. En las Escrituras, encontramos dos matices de ira. El primero es la indignación justa, que se levanta contra el pecado y la injusticia. El segundo es la ira pecaminosa, fruto de la carne, que conduce a la destrucción. El problema no radica en el sentimiento de ira en sí, sino en cómo se expresa y se alimenta. Si no se controla, se convierte en una fuerza peligrosa que abre la puerta al pecado. Proverbios 29:22 afirma: el hombre iracundo provoca contiendas, y el furioso multiplica las transgresiones. En otras palabras, la ira no controlada tiene consecuencias devastadoras. A diferencia del santo celo de Jesús en el templo, la ira carnal surge de un ego herido, el orgullo o la falta de paciencia. Por lo tanto, la definición bíblica de la ira no es simplemente enojarse, sino permitir que esta emoción se convierta en un estado permanente de incontrolabilidad. La ira, en este sentido, es un fuego que comienza pequeño, pero que si no se apaga, consume corazones, relaciones e incluso ministerios enteros. El llamado de Dios es que no vivamos dominados por esta emoción, sino guiados por el Espíritu Santo, quien nos capacita para responder con mansedumbre, paciencia y sabiduría. Tema 2. Diferencia entre la ira justa y la ira pecaminosa. Efesios 4:26. Diferencia entre la ira justa y la ira pecaminosa. Efesios 4:26. La palabra de Dios nos enseña en Efesios 4:26: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Este versículo revela que la ira en sí misma no siempre es pecado, pero si no se controla bien, pronto se convierte en transgresión. La Biblia distingue entre la ira justa y la ira pecaminosa. La ira justa es la que surge de la santa indignación ante el pecado, la injusticia o la idolatría. Fue esta ira la que impulsó a Jesús cuando expulsó a los cambistas del templo. Juan 2:13-16. No se trataba de arrebatos emocionales, sino de celo por la casa del Padre. Este tipo de ira se alinea con el carácter de Dios, quien también se enoja con la impiedad. Romanos 1:18. Busca restaurar la justicia y exaltar la santidad. La ira pecaminosa, por otro lado, es fruto de la carne. Gálatas 5:20. Proviene del orgullo herido, la envidia, el deseo de venganza o la falta de autocontrol. A diferencia de la ira justa, este tipo de emoción no edifica, sino que destruye. Resulta en palabras duras, actitudes violentas y relaciones rotas. Es precisamente este tipo de ira contra la que Pablo nos advierte en Efesios 4:31. La gran diferencia entre ambas radica en su motivación y resultados. La ira justa está motivada por el amor a Dios y al prójimo. La ira pecaminosa está motivada por uno mismo. La ira justa produce justicia. La ira pecaminosa genera pecado. Por lo tanto, el creyente siempre debe examinar su corazón. Cuando sienta indignación, debería preguntarse: ¿reacciono por celo hacia Dios o por vanidad? Esta reflexión, acompañada de oración y vigilancia, nos impide caer en la trampa de la ira que ofende a Dios. Tema 3. La ira como obra de la carne. Gálatas 5:20. La ira como obra de la carne. Gálatas 5:20. El apóstol Pablo, al enumerar las obras de la carne en Gálatas 5:19-21, incluye la ira entre ellas. Las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad sexual, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, odio, pleitos, celos, arrebatos de ira, disensiones. Esta afirmación es muy reveladora, ya que muestra que la ira descontrolada no es simplemente un defecto del temperamento, sino una clara señal de que la carne domina la vida de una persona. La carne, en el lenguaje bíblico, representa la naturaleza pecaminosa del ser humano,
inclinada al egoísmo y a la rebelión contra Dios. Cuando alguien vive bajo el dominio de la carne, sus emociones no son filtradas por el Espíritu Santo, y la ira se convierte en una reacción explosiva y destructiva. Por eso, la ira pecaminosa no puede considerarse algo normal ni aceptable, sino que debe reconocerse como una obra de la carne que debe ser crucificada en la cruz de Cristo. Gálatas 5:24. El peligro de la ira carnal es que abre la puerta a otros pecados, palabras irreflexivas, agresión, divisiones, resentimiento e incluso violencia irreparable. Por lo tanto, Santiago 1:20 declara: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La carne busca satisfacerse a sí misma, por lo tanto, la ira carnal nunca producirá paz ni reconciliación. El contraste radica en el fruto del Espíritu, que es mansedumbre, dominio propio y amor. Gálatas 5:22-23. Mientras que la ira de la carne destruye, el fruto del Espíritu edifica. Por lo tanto, todo cristiano está llamado a discernir: ¿es esta reacción de la carne o del Espíritu? La victoria sobre la ira carnal no se logra con la fuerza humana, sino con la entrega diaria al Espíritu Santo, quien moldea nuestros corazones a la semejanza de Cristo. Gloria a Dios. Continuemos con el capítulo 1, la naturaleza de la ira. Tema 4. El peligro de la ira descontrolada. El peligro de la ira descontrolada. La ira es una emoción humana real, pero si no se controla, se convierte en una fuerza devastadora. Proverbios 2:29 dice: el que tarda en enojarse tiene gran entendimiento, pero el que es impaciente de espíritu muestra necedad. La ira descontrolada es precisamente eso: necedad, pues conduce a acciones precipitadas y destructivas que luego traen arrepentimiento. El mayor peligro de la ira descontrolada es que se convierte en un fuego descontrolado. Al principio, parece una chispa insignificante, pero en poco tiempo puede encender relaciones, destruir familias, romper amistades y dividir iglesias. Santiago compara la lengua alimentada por la ira con un fuego que contamina todo el cuerpo e inflama el curso de la vida. Santiago 3:6. Otro riesgo es que la ira no controlada crea raíces de amargura en el corazón. El resentimiento alimentado se acumula hasta explotar en palabras duras o acciones violentas. Por eso, Pablo advierte: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26, lo que demuestra que debemos resolver rápidamente cualquier sentimiento de ira antes de que madure en pecado. Además de destruir relaciones, la ira descontrolada aleja a la persona de la presencia de Dios. La ira humana no produce la justicia de Dios. Santiago 1:20. Es decir, quienes se dejan dominar por ella pierden sensibilidad espiritual, volviéndose vulnerables a los ataques del enemigo. Controlar la ira no significa reprimirla hasta que explote, sino entregarla a Dios en oración, buscar la guía del Espíritu Santo y aprender a responder con mansedumbre. El autocontrol es un fruto del Espíritu, y solo Él puede capacitarnos para superar esta peligrosa emoción. Así que, cuando la ira llama a la puerta, debemos recordar: si no la controlamos, nos controlará a nosotros. Amén. Continúa el capítulo 1, la naturaleza de la ira. Tema 5. Ejemplos bíblicos de ira destructiva. Caín, Saúl, Jonás. Ejemplos bíblicos de ira destructiva. Caín, Saúl, Jonás. La Biblia nos muestra que la ira descontrolada siempre conlleva graves consecuencias. 3 ejemplos contundentes revelan cómo esta emoción puede convertirse en un arma mortal si no se somete a Dios. El primer ejemplo es Caín, Génesis 4:5-8. Al ver que su ofrenda no fue aceptada, se llenó de ira contra su hermano Abel. Dios le advirtió: el pecado acecha a la puerta, y su deseo es para ti, pero tú debes dominarlo. Caín ignoró el consejo divino, permitió que la ira se acumulara en su corazón y terminó cometiendo el primer asesinato de la historia. Este episodio muestra que la ira, cuando se alimenta, se convierte en violencia. El segundo ejemplo es Saúl, 1 Samuel 18:8-12. Impulsado por la envidia y la ira hacia David,
Pasó de ser el rey elegido por Dios a un perseguidor obstinado. Su ira destructiva no solo arruinó su reinado, sino también su salud mental y espiritual. Saúl es el retrato de un hombre que, dominado por la ira, pierde la guía de Dios y se hunde en la paranoia y la soledad. El tercer ejemplo es Jonás. Jonás 4:1-4. Estaba enojado por la misericordia de Dios hacia Nínive. Su ira no lo llevó al asesinato, pero sí a resistir el corazón compasivo del Señor. La ira de Jonás muestra que esta emoción también puede endurecer el corazón y ponernos en oposición a Dios mismo. Estos ejemplos revelan que la ira destructiva genera muerte, persecución y resistencia a la voluntad de Dios. Ciego, nos aleja de Dios y destruye tanto a la víctima como a quien la cultiva. Por lo tanto, la palabra nos llama a rechazar la ira y elegir la mansedumbre, para no repetir los mismos errores de estos personajes bíblicos. Gracias por ver este video hasta el final. Que Dios los bendiga. No olviden suscribirse al canal Desmascarando o Inimigo, para recibir más videos como este. Nos vemos en el próximo video.